pulsando, eso es. Buenas tardes. En nombre del Huerto del Cura, bienvenidos. Tengo que agradecer que nos ha dejado Visit Elche y el Centro de Congresos esta sala. Y me presento, soy Vicente Ors, director del Jardín Huerto del Cura. Me acompaña Silvia Santibáñez, que no es la primera vez que está en Elche. Silvia es una community manager, investigadora histórica, periodista por el CEU y también licenciada por la UNED en Historia y en Filología Inglesa. Pero sobre todo es un amante de Sisi y es un amante de la verdad, de estudiar y de verificar antes de publicar nada. El año pasado presentó aquí su libro, El diario de María Valeria, la hija favorita de Sisi. Y fue una sesión que tuvimos en el huerto que la verdad es que fue como la espita que prendió el interés por la figura de Sisi y por lo que estamos hoy aquí. Tenemos también la concejala de Cultura, en el último momento ha tenido que cancelar, Irene Ruiz, pero estaba comprometida. Tenemos a Lidia García, que tiene el canal El mito de Lidia, que alguno de vosotros seguiréis, también concentrado en temas históricos. Gracias por haber venido. Y yo te conocía por YouTube y me alegro mucho que seas valenciana y que vivas en Alicante, que lo sepas. Lo que vamos a hacer hoy, han preguntado por la duración, como habéis visto, puntualidad inglesa, hemos empezado justo. Yo creo que en una hora habremos acabado y con la conferencia, Silvia, y voy a hacer yo una pequeña introducción, hablar de la visita de Sisi a Elche, y Silvia va a hablar de los viajes en general de Sisi, pero yo voy a hacer una pequeña nota sobre Elche. Al final de su conferencia podéis hacer preguntas, porque tenemos aquí un micrófono que os trasladaremos, así que durante la conferencia pensad en qué vais a preguntar. Luego tenemos un cuarteto del conservatorio que hemos tenido la suerte que se nos une, que toque música de la época. Era de... el húngaro no, era de Strauss padre e hijo, ¿vale? Y luego, por petición de la afición, como Silvia también por segunda vez va a presentar un libro en Elche, y esto te tengo que decir que es una presentación mundial, y es en nuestro pueblo, en Elche, estamos muy orgullosos. Nos han pedido que traiga unos cuantos libros que hemos traído en 2 cajas, por supuesto no hay los 80 o 90 que estamos aquí, pero hay unos cuantos por si queréis adquirirlos al final y ella os lo firmaría. Bueno, el tema de Elche. Yo, por tradición familiar, he escuchado transmisión oral de lo que pasó en 1894, de su visita. Pero no contentos con la transmisión oral y lo que el cura pasó a mi bisabuelo a mi abuelo, etc. Gracias a Silvia, que nos animó a investigar, hemos encontrado un montón de cosas. Y hemos cambiado la historia de su visita a Elche y hemos ampliado información. En nuestra página web he recogido en un artículo lo fundamental, pero aquí quiero destacar varias cosas. Primero, que hemos sido capaces, por la hemeroteca, por los periódicos de la época, cosa que no esperaba, un periódico de Gerona, otro de Mallorca, otro de Murcia, otro de Málaga, el Heraldo de Madrid y La Vanguardia, que recogen el incidente que voy a contar, que se pensaba que el incidente era lo que procuró la visita de ella, pero vais a ver que no es así. En todo caso, hemos investigado con datos reales y somos capaces ya de poner una fecha que es precisamente hoy, el 18 de febrero de 1894, ya seguro. En algún sitio hemos escrito el 17 y hemos tenido que rectificar,
porque solo hace poco, investigando más, y esto es una cosa que me llama la atención y que probablemente puedas comentar, Silvia me ha dicho en la comida que constantemente están cambiando de opinión o de veredicto sobre cosas porque aparecen cosas nuevas y cambian, ¿vale? Es como le pasa a la ciencia, que por supuesto tecnológicamente avanza, pues con la historia también. Y también sé que pasa en arqueología, porque el equipo de la Alcudia me ha dicho que muchas veces han tenido que cambiar su versión de las cosas. Esto es natural, pues a nosotros nos pasa en nuestra humildad igual. Voy a destacar dos cosas de la visita. La primera, se habla de que había una tempestad y que la obligó a recalar en Alicante. No del todo. Ella venía de Gibraltar. Y a mitad de camino, en Almería, o por un error del capitán, o de la carta de navegación, encallan y se meten en el bajo fondo enfrente a la costa de Roquetas en Almería y se quedan varados. Y entonces viene un periodo crítico porque tienen que salir de ahí. Por cierto, que la prensa habla de lo brava que era la emperatriz, porque ella estaba, no dentro del camarote, ella estaba en el casco animando a los marineros a que los sacaran de ahí. Como comprenderéis, hace 132 años los sistemas de transmisión y telecomunicaciones no se parecen en lo que hay ahora. Por tanto, el azar quiso que a las 10 horas de estar varados allí y temiendo por sus vidas ya, pasase un vapor francés que iba de camino hacia el sur, hacia Málaga. Y este barco, un vapor, el Villa de Burdeos, rescata, no sabemos cómo, y lo saca de esas llanas de Roquetas enfrente del faro. Pero es que ella iba a venir a Alicante. Ya sabemos que cuando la sacan de allí al barco, al Grave, el yacht, el yate, pero en aquella época hasta la prensa española dice yacht, que es la palabra inglesa por yate. Pues el yacht salió de allí rumbo a Alicante en torno a la 1 de la madrugada del día 17. Pero es que ella venía a Alicante y lo hemos sabido gracias a las últimas investigaciones porque le estaba esperando su primo, el archiduque Luis Salvador. Luis Salvador, mirad en internet, que es el inicio y el que gestó el turismo en Mallorca. Escribió Die Balearen, que es una enciclopedia bestial, ya hace más de 100 años. Y se dice que es el embrión del turismo mallorquín. Bueno, pues su primo estaba esperándola en Alicante, en el puerto, porque también tenía el yate, lógicamente. Igual que nosotros tenemos un utilitario, pues esta gente tenía yates. Entonces, curiosamente, bueno, al día siguiente, que es el 18, la emperatriz se da una vuelta por Alicante, va a una o más de una confitería, había expectación y la gente se paraba en la calle, y ya a mediodía empiezan a organizarle un tren de la línea Alicante-Elche-Murcia, que existía hacía 10 años nada más. Y se fletan un tren para ella para que vaya a Elche. ¿Esto es casualidad? No. El archiduque Luis Salvador ya había estado en Elche y le habría hablado de Elche. Y quizá lo había oído de Hans Christian Andersen, que en 1862, en su libro A Trip for Spain, el viaje por España, habla de Elche, página y media, ¿vale? Entonces fueron a visitar Elche y eligieron por casualidad o no casualidad, porque hablaron de la palmera, el huerto. Entonces, primera idea, la emperatriz sabía lo que estaba haciendo y no recaló aquí por casualidad. Yo diría que no por la tempestad, sino a pesar de el mal tiempo, porque iba a venir. Y la segunda idea, ya con esto termino, podéis leerla en nuestra página web, que hay un artículo, y hay un artículo de mi abuelo, que veréis que está fotocopiado de un papel cebolla con una máquina de escribir vieja. Y la verdad es que el hombre a mí me sorprendió porque acierta prácticamente todo, que me ha confortado mucho porque ha confirmado casi todo de lo que sabíamos. Aparte que os hablo aquí en confianza, esto sí que vais a creer que es inverosímil, pero la familia de Silvia estaba ese día visitando el huerto. Y ahora si quieres tú cuentas lo del vestido, etc. Pero bueno,
yo creo que fue extraordinario. Decía que en la página web hay un artículo de 4 páginas que son fotos que he hecho a un artículo que mi abuelo mandó a la prensa, que es muy interesante y con su escritura tan barroca que era y tan enrevesado que era. Bien, habiendo dicho eso, ya paso a por qué estamos aquí. Estamos aquí porque entre Silvia, Paula y yo pues hemos entendido la llama de nuevo de la emperatriz en Elche. Estamos aquí porque hemos empezado a leer biografías de ella y nos ha parecido una persona súper interesante, única. Nadie a los 16 años es emperatriz, ni la hacen casarse con el emperador de Austria-Hungría. Esto no es habitual. Nadie como ella sufre unas tragedias personales brutales que a nosotros nos hubieran destrozado. Y de aquí a que hoy estemos hablando de su válvula de escape, que son los viajes. Y por eso hemos traído aquí a Silvia. Y ya me voy a callar y la voy a dejar a ella, agradeciéndoos la asistencia otra vez. Espero que disfrutéis. El formato va a ser, yo creo que vamos a terminar en torno a las 8:15 por ahí. Y luego, si queréis hacer preguntas que no os habéis atrevido a hacerlas por el micrófono, pues acercaros. Y Silvia también estará para la firma de los pocos ejemplares que tenemos, ¿vale? Entonces, Silvia, te dejo con esto y va a ser interesante porque vamos a ir comentando fotos también. A ver, Silvia no solamente es muy científica, sino que es amena. Y espero que lo paséis bien, ¿vale? A ver, se me oye bien, ¿no? ¿Se me oye bien todos? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por otra vez recibirme en Elche. Esta ciudad es muy especial para mí porque precisamente la llama de que me guste Sisi es porque mi casa estaba llena de fotos de ella, porque mi abuelo rememoraba pues que su abuela la había visto en Elche a la emperatriz y había sido para ellos especial. Luego hablaré de cómo vino vestida, que eso también era un dato que quedó en mi familia muy grabado. Sí, está la foto aquí. Sí, sí. La foto simulada, ¿eh? Sí, de algunas cositas que son con inteligencia artificial, sí. Ya os las explicaré cuando las vayamos poniendo, ¿vale? Sí. Bien utilizada, mola, la inteligencia artificial. A ver, me gustaría empezar, veis ahora mismo la imagen, con una explicación que también desarrollo en el libro que he traído, que he escrito, El Guardián de Majestades. ¿Puedes hablar? Disculpa, yo sí. Lo tenía que haber presentado. No pasa nada. ¿Quieres tú decir unas cuantas palabras sí, de Xavier Paoli? Claro. Que para mí era desconocido hasta hace un mes. Sí, a ver, o sea, aquí está mi nombre abajo porque yo le doy importancia a Xavier Paoli. Yo he traducido sus memorias y las he comentado con una gran investigación, no solo de sí, sino también de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que están en este libro. Entonces, ¿él quién era? Era el comisario en suelo francés encargado de la seguridad de los royals en la época de finales del siglo XIX y principios del XX, que era una época de anarquismo, atentados, muy peligroso para las monarquías, que precedió a lo que luego fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este señor era muy elegante, era muy especial, era el jefe de comisarios, se encargaba de eso, de vigilar que no hubiera atentados, riesgos, de que también los royals se sintieran en Francia, oye, pues acogidos y felices. Entonces, con Sisi, que es su primer capítulo del libro, se hizo incluso amigo. Luego explicaré por qué, porque es muy interesante. Okay. Entonces, empiezo explicando la diferencia entre los viajes oficiales y los viajes de incógnito. Este incógnito que muchos pensamos, es que nadie sabe que está ahí. Esto es un error, ¿vale? ¿Por qué Sisi venía a los viajes que hacía por Europa de incógnito? Pues aquí en el libro mío sale cómo era un viaje oficial, como el que hizo Alfonso XIII cuando fue a conocer a Victoria Eugenia, a Inglaterra. Entonces, ¿qué pasaba en el momento que Alfonso XIII pasó de aguas francesas a aguas inglesas? Le salen a recibir el yate imperial, 3 cargueros, no sé cuántos barcos con salvas, militares, recepciones. Hay un libro muy interesante que refleja toda la visita de Alfonso XIII a Inglaterra, que fueron 5 días llenos de inauguraciones, desfiles militares, revista de tropas, visita al palacio de un marqués, el palacio de otro marqués y el de otro marqués. Todo esto sí es lo que quería evitar. Entonces, las visitas de incógnito, la gente sabía que la emperatriz estaba por ahí, pero no eran oficiales. Entonces, ¿qué es esto que hay aquí? Os parece un monumento, ¿verdad? Eso es un arco efímero. Los arcos efímeros se realizaban para las visitas oficiales en esa época de los royals, aunque fuera en Francia a una república. Aquí en concreto este arco, por ejemplo, es cuando la reina Victoria de Inglaterra visitó San Sebastián y fue recibida por la reina María Cristina. Entonces, pues la ciudad de San Sebastián erigió ese arco efímero.
que estaba hecho de cartón piedra y cuando acababa la visita, pues los ciudadanos muchas veces arrancaban partes, ¿no? Pon el siguiente también. Este también es el arco efímero que se construye en Zaragoza para recibir a Alfonso XIII. Entonces, imaginaros si Sisi, que era una emperatriz de todo un imperio, hubiera visitado cada ciudad oficialmente, pues no hubiera ni podido hacer los turismos que hacía, ni hubiera podido estar el tiempo que le dedicaba a la naturaleza ni nada, porque le hubieran erigido estas cosas tremendas, maravillosas y tremendas, y le hubieran ocupado todo su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy curioso. Este también es el que se realizó para recibir que Alfonso XII entraba triunfal como rey de España una vez más, después de exiliarse su madre. Esto es Madrid. Esto es Madrid, y es cartón piedra, o sea, imaginad qué maravilla, ¿no? Me ha gustado devolverle la vida a estos monumentos que han quedado en el olvido y que, bueno, ya no se realizan cuando hay visitas oficiales, pero son muy bonitos de ver, ¿no? A ver, continúo explicando de dónde le viene a Sisi su afición por los viajes. Esto que estáis viendo, se ha contado mucho, no sé si sabéis un poquito la historia que se contaba en las películas, de que Sisi se crió en Possenhofen, en el palacio al lado del lago, como una cabritilla salvaje. No es cierto. O sea, ella nació en el Palacio Max de Múnich, que es este. O sea, este es uno de los salones, su padre era un gran viajero y un gran coleccionista de arte, cosa que luego ella emuló. Entonces, Max, que vais a verle a continuación lo guapo que era, de ahí sacó la belleza Sisi. Ese era el padre. Era el padre, era muy guapo de joven. Era un gran viajero. Cuando tiene 29 años, justo después del nacimiento de Sisi, él emprende un gran viaje que llega incluso a las pirámides. Entonces, una cosa curiosa de él también es que tocaba la cítara, que es una especie como de arpa bávara, ¿no? Entonces compuso canciones de cítara que hoy en día aún se tocan en Baviera popularmente, y se subió a la Gran Pirámide a tocar la cítara, ¿no? Otra anécdota curiosa es que todos los tesoros que se trajo y los tesoros que pudo disfrutar Sisi en su infancia, que incluían una momia egipcia, también incluyen un trozo de un monumento de un templo egipcio que aún a día de hoy Egipto no ha logrado recuperar porque se encuentra en una abadía de Baviera, porque el duque al morir legó todos sus tesoros a la abadía donde hoy se exhiben, ¿no? Entonces Sisi se crece rodeada de este arte, de este padre también culto y también viajero, al que luego con los años emulará hasta en el estilo de decorar sus palacios, ¿no? Esto me gustaba decirlo porque me parece que no se conoce mucho de dónde le viene, y de casta le viene al galgo. Ella era también viajera como su padre. Entonces, ¿cuándo empieza a viajar la emperatriz de Austria? No solo cuando ya es emperatriz de Austria, ¿no? Recién casada con 16 años, que tiene que hacer las visitas oficiales de turno, sino tiene una gran crisis matrimonial después del nacimiento de su hijo y heredero al trono. Y entonces se enfada muchísimo por algo que no sabemos si es una infidelidad del emperador, una venérea contagiada, algo un poco feo. Y entonces el médico de la corte, el doctor Skoda, detecta que ella tiene algo parecido a la tuberculosis, que sale en las películas de Sisi, muy edulcorado. Entonces le dice, ¿dónde la puedo mandar, majestad? Un sitio cálido para que se recupere su salud y sus pulmones. Ella se va lo más alejado posible del imperio, a Madeira, donde el emperador no la podía seguir porque tenía mucho trabajo. Puede ser que Madeira le gustara porque su cuñado Maximiliano había venido de allí contando maravillas, pero lo cierto es que se va allí y supuestamente enfermísima. Cuando llegan estas imágenes a la corte de Viena, imaginaros las caras de todos. Esto incluso la archiduquesa Sofía, que era la famosa suegra gruñona de Sisi, lo comenta en las cartas. Bueno, ¿qué es esto? O sea, lo que me llama la atención profundamente de esta fotografía es la juventud de esta señora. Pasa a la siguiente foto, que se ve de más cerquita. Sí. O sea, es que a mí me parece Aquí una tiene chiquilla. 24 años y ha sufrido ya la muerte de una hija. En sus brazos se le murió una hija trágicamente en uno de sus viajes precisamente a Hungría, un viaje representativo, y había ya tenido al heredero, o sea, había tenido sus 3 partos, o sea... Es impresionante. Sí, y bueno, se va porque no aguanta más la presión de la corte. Bueno, la enfermedad no sabemos si era venérea, una infidelidad, algo psicosomático, pero bueno, ella se va porque no puede más. Entonces está en Madeira. Al viaje, precisamente, la reina Victoria de Inglaterra le presta los 2 barcos, que son el Victoria and Albert y el Osborne. ¿Por qué son 2 barcos? Porque llevaba una barbaridad de séquito en esta época, eran igual más de 50 personas. Y necesitaban, claro, los séquitos no hablamos de cualquiera, eran condesas, duquesas, todas con su rango y sus sirvientas que necesitaban habitaciones, camarotes y de todo, ¿no? Entonces pasan unos 6 meses en
te has adelantado. Sí, le he rozado un poquito y... Sí, no pasa nada. Bueno, ¿qué es interesante de esto? Pues que ella en su regreso desde Madeira, cuando ya se encuentra mejor para volver a la corte otra vez con su marido, pasa por Sevilla. Voy a mencionar Sevilla 2 veces porque es una visita que se conoce bastante porque salió muchísimo en prensa. Por eso digo que lo de incógnito que no se supiera, absolutamente mentira. O sea, la siguieron muchísimo. Esto es un recorte de prensa, precisamente, de 1861, de mayo, cuando Sisi visita Sevilla por primera vez. Entonces, una de las cosas curiosas es que asiste a una corrida de toros, vestida de blanco, con flores en el pelo. A uno de los toreros le regala 3 onzas de oro. También hace 6.000 reales de beneficencia para la ciudad. Los Montpensier, que eran la segunda corte que había en España, porque teníamos a la reina Isabel en Madrid y a su cuñado el Montpensier en Sevilla, que era como una corte paralela, pues le ofrecen un baile de gala al que sí acude en el Palacio de San Telmo, en el Salón de los Espejos, y bueno, le debió gustar bastante Sevilla, estuvo allí 5 días, visitó todo, visitó la catedral, todo, pues, el museo, vio, como he dicho, la corrida de toros, y también las bandas militares le hicieron una serenata de 2 horas abajo del balcón de su hotel, ¿no? Que esto es bastante interesante. Desde Sevilla, pues es esta imagen que es cuando ella ya accede a Trieste, que es ahora el Palacio Miramar, que todavía se puede visitar, y el embarcadero está igual. Y entonces, pues ahí es donde se reencuentra con el emperador y ahí se está saludando con su cuñada Carlota. ¿Qué sucede? Su cuñada Carlota, esposa de Maximiliano, que llegó a ser emperatriz de México, en una cosa que sucede aquí, se crea la enemistad entre ellas. Para la siguiente imagen. Este es Horsgard, es este perrito al que esta joven Sisi está abrazando, se lo regala la reina Victoria, cuyo marido Alberto llega siempre cargado de galgos a la corte inglesa, y Victoria cría galgos, todo tipo de perros que les encantan, y así, sí, como estaba tan triste, pues le regaló este perrito, que aquí es cachorro, Horsgard. ¿Qué hizo Horsgard al bajar del barco? Atacar y matar al perrito chiquitito de Carlota. Drama, imaginaros, ¿no? Drama, enemistad ya para siempre, ya no había nada más que hacer. Sale Sisi con Horsgard también en la siguiente imagen, que es muy conocida y es una de las imágenes más bellas de la emperatriz. Esto es foto. Es fotografía, por supuesto. Aquí está tal y como era. Aquí sí, está muy guapa, y el perro pues es un Irish Wolfhound, o sea, un galgo irlandés, digamos. Vale. Vuelve otra vez a recaer, digamos, en esta enfermedad, y bueno, el médico le dice que se vuelva a ir de viaje otra vez, porque bueno, aquí se pensaba que se moría, o sea, incluso si se vuelve a pensar que se moría, volvemos a pensar, no sabemos si es psicosomático o qué, pero ella pisaba la corte de Viena, se ponía a toser, dejaba de comer, se amargaba, algo le había pasado gordo con el emperador, y luego el mano derecha del emperador, que era el conde Grün, así se la ofende muchísimo, porque cuando ella va a salir hacia Corfú, el tal Grün, que había sido confidente, pues mano derecha del emperador, hombre de confianza, le dice, bueno, si vas a ser infiel, no lo escribas, calladita. Entonces ella se ofende muchísimo porque dice, bueno, si este me está diciendo a mí que si voy a ser infiel, que soy la esposa del emperador, ¿qué no hará el emperador absolutamente consentido? Entonces consideró, este le está regalando a las amantes a mi esposo. Y ella era muy joven, tenía una idea romántica del amor y dijo, me voy a Corfú y me quedo ahí respirando. Y entonces estuvo ahí en Corfú, le costó otra vez volver cuando se recupera, porque no quería volver a Viena, entonces pasa por Venecia, que todavía era el Véneto, todavía era parte del Imperio Austrohúngaro, que son estas imágenes, que es donde pide que le acerquen a sus hijos porque les echaba mucho de menos, ¿no? Son estas 2 imágenes que está en Venecia, que son bastante interesantes. De Venecia tampoco regresa directamente a la corte de Viena, no. Empieza una especie de tradición que es la de vamos a recorrer balnearios del mundo. Esto ya lo hará hasta que se muera, siempre. Pero era una cosa que no lo hacía ella sola, lo hacían todos los royals de su tiempo. Entonces aquí en la imagen está con los zares de esa época rusos, también está con su padre, que es este señor de bigote que está más bajito al lado de ella, y con su primo, el rey Luis II de Baviera, que es el que está al lado del perrito negro, ¿vale? Entonces, cuando se celebra, esto es Bad Kissingen, que fue un balneario al que fue frecuentemente. Cuando se celebra que la emperatriz ha recobrado totalmente su salud, ¿qué le hacen? Pues otro arco efímero. ¿Cómo no? Este más chiquitín, pero también es muy bonito, ¿no? Los hacían siempre que visitaban un sitio oficialmente. Entonces, pues esto es...
Vale, siguiente motivo que tiene Sisi para no parar de viajar, pues ser emperatriz, o sea, reina de Hungría, porque entonces, claro, tiene que pasar tiempo en Hungría. ¿Vale? Anteriormente, cuando he mencionado que estuvo en Corfú, luego volveré otra vez a hablar de Corfú, pero empieza su enamoramiento con el mar Jónico, con las islas griegas y con Corfú, y es interesante remarcar que se alojó en el palacio Monrepos, bueno, en francés Monrepos, que fue luego propiedad del rey de Grecia, antepasado de nuestra reina Sofía Emérita, y que fue un palacio donde parte de su amor de novios lo vivieron Juan Carlos y Sofía, que se me olvidaba el dato y también es interesante, ¿no? El palacio también sale mencionado en el capítulo de mi libro que habla de este rey Jorge, que era antepasado de la reina Sofía y que es un personaje muy interesante y que también fue amigo de Paoli. Otra cosa que quería comentar, que se me ha quedado un poquito en el tintero sobre Sevilla, aunque luego voy a volver a hablar de Sevilla, es que precisamente en una publicación que yo subí a mis redes sobre la visita de Sisi a Sevilla, un sevillano me dijo, pues no fue tan incógnito la visita, otra vez confundiendo el incógnito con el nadie sabe que estoy aquí, porque hay una efigie del emperador en oro en el tesoro de la Virgen de los Reyes. Esto yo lo desconocía y estoy deseando poderlo investigar a fondo en cuanto pueda y tengo un ratito para ir a Sevilla porque me parece súper interesante, ¿no? Hasta qué punto recorrió intensamente la ciudad. Bueno, volviendo a Hungría de nuevo, ella es reina de Hungría, muy querida por los húngaros, porque ella también se siente muy querida allí y lo da todo. O sea, si en Viena habla húngaro perfectamente, sí. Entonces se rodea de damas húngaras y este es el palacio que habitará cuando está allí, que está a las afueras de Budapest, Godoló, sí, Godoló, que es muy bonito, es en tonos pasteles, es una preciosidad. Y aquí pasó más de 10 navidades, fue bastante feliz. Tiene también a su siguiente hija. Ha habido una cosa que igual Lidia, que tiene su canal maravilloso, releyendo estos días, igual voy a decir algo que le va a sorprender. Siempre se ha dicho que Sisi se reconcilia maritalmente con su esposo para darle un heredero a Hungría, pero no, en los diarios de la archiduquesa Sofía, ella insistentemente, como querían más niños, más descendencia, le preguntaba al emperador, pero ya ha vuelto al lecho, pero ya vuelve a estar contigo. Entonces en el 65 ya el emperador le confirma a su madre que sí, mamá, que sí, que pasamos las noches juntos, que sí. O sea que ya digamos que es un dato curioso que releyendo las biografías para preparar la conferencia pues me lo encontré y hay cositas que se te olvidan y que hoy están muy, muy interesantes también, ¿no? Entonces, bueno, están ya totalmente reconciliados, emperador y emperatriz ya reyes de Hungría. Entonces, en